Gloria a Dios. Bendito y adorado es el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga a todos mis santos hermanos en esta preciosa noche. Amén. Damos gracias al Señor que una vez más podemos tener este privilegio de reencontrarnos delante de la presencia del Señor con todos ustedes y nosotros poder compartir la palabra de Dios. Pues oremos a Dios, hermanos padres, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias porque lo que vamos a hacer es en tu nombre y es para ti y es para engrandecer tu nombre y para que nosotros, Padre Santo, nos acerquemos a ti. Bendícenos, Dios, en todo lo que vamos a hacer, a hablar, a meditar, a pensar, a comentar, Dios mío, por aquí, por este mismo medio. Mira cada hermano cómo está atento, Dios, a tu palabra, a lo que se enseña, Padre mío. Bendice, Dios del cielo, a todo tu pueblo. Que sea una noche de grandes bendiciones para todos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues vamos a estar considerando en esta noche este tema, el pecado de Nadab y Abiú. Amén. Que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 10, del 1 en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a leer estos versos que tenemos delante de nosotros. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y Aarón guardó silencio. Padre, bendito sea tu nombre. Pues bien, mis santos hermanos, vamos a estar considerando este tema en esta noche, bajo ese título que ya dice aquí, el pecado de Nadab y Abiú. Ya sabemos que estos fueron los primeros sacerdotes que Dios eligió en el pueblo de Israel dentro de la ley de Moisés. Así que dentro del judaísmo, estos son los primeros sacerdotes que Dios nombró y que Dios llamó y santificó para su gloria y para su honra. Amén. Dice aquí que se cuenta lo que le pasó a estos santos cuando ejercían en el altar. Es algo bien interesante también, entiendo que sí, porque dice aquí que ofrecieron fuego extraño, que Dios nunca les mandó que hicieran esto así. Y dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Murieron delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces Moisés viene y llama. Amén. Un hombre paciente, un hombre que tenía dominio propio, Moisés. Amén. Y llama a Aarón y le dice: mira, así dice el Señor. El Señor ha dicho siempre que en los que se acercan a Él, Él se santificará. En los que a mí se acercan, dice Dios, me santificaré. Bendito sea Dios. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y cuando Moisés habló estas palabras, hermanos, Aarón,
se quedó callado. Él sabía que era Dios que había hablado, y cuando Dios habla hay que guardar silencio, mis hermanos. Fue un golpe duro para todo este grupo de hermanos que sabían, que venían atravesando el desierto y que vivían esa experiencia tan grande. Recordemos, leyendo los capítulos anteriores, que habían pasado una experiencia maravillosa haciendo holocaustos, ofreciendo incienso, ofreciendo todos estos ritos que se hacían en la ley de Moisés, que ya sabemos que era un símbolo, era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por todos nosotros, una sola vez y para siempre. Pero aquí había que estarlo haciendo periódicamente, cada día había que hacerlo, amén, y había que hacerlo por ellos mismos y había que hacerlo por todo el pueblo, amén. Ellos habían pasado esta experiencia, ya ellos tenían ciertos conocimientos, es decir, estos jóvenes, Nadab y Abiú, pero así cuenta la historia que se pasaron de la raya. Dice, ¿por qué fueron muertos? ¿Por qué Dios los mató? ¿Por qué? Dice, porque no hicieron fuego a la manera de Dios, sino que, qué sé yo, estaban completamente desubicados en lo que estaba haciendo. No le pusieron atención. Ahí es que está el asunto. No prestaron atención a lo que Dios había mandado. Y ahí está el secreto de por qué fueron quemados, hermanos. Dice que cuando no hay temor al Señor, se obra abominación. Cuando no hay un temor a Dios genuino, se obra abominación. Pero hay que tomar en cuenta que ellos estaban empezando, hermanos. Estaban empezando para darnos ejemplo a todos nosotros, empezando a todos estos tipos de ritos y ceremonias que se llevaban a cabo y no conocían bien. Ahora bien, por los versos 8 y 9 de este mismo capítulo, dice como leemos, dice, Jehová habló a Aarón diciendo, y Jehová habló a Aarón diciendo, le habló directamente, ya no a través de Moisés ni de otros, sino directamente al sacerdote, sumo sacerdote Aarón. Le dijo Dios, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, ahora con estos versos, con estas explicaciones que da Dios en estos versos, nosotros tenemos material suficiente para deducir qué fue lo que le pasó a esta gente que no ofrecieron el fuego directamente como Dios había mandado, sino que hicieron otra cosa. Aquí nos dice que el que sirve al Señor debe estar sobrio. Eso es lo que le está diciendo. El que sirve a Dios debe estar sobrio. No debe tomar ni vino, ni sidra, ni alcohol, ni ningún tipo de estupefaciente, ni nada que le dañe su mente, su cerebro. Debe estar ebrio. Debe estar sobrio, no ebrio. Amén, como estaban esta gente. Así que esto indica que ellos no habían prestado atención al mandato de Dios de estar siempre sobrio, porque actuaron con irreverencia, no tomaron la palabra con reverencia y temor al Señor. Indica aquí que ellos estaban borrachos y agarraron otro tipo de fuego que no fue el fuego que Dios había mandado. Dios había dicho que tomaran fuego, ¿de dónde? Que lo tomaran del altar de bronce, y ellos parece que lo tomaron de otro lugar, no se sabe de dónde. El asunto que fue extraño el fuego que trajeron, y a Dios eso no le agradó,
porque fue una desobediencia. Amén. Hay más casos parecidos a esto que se van a mencionar después. El caso, por ejemplo, de Usa, que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 6, dice la palabra, dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ya sabemos la historia, que llevaban el arca que estaba en manos de los filisteos por el pecado que habían cometido precisamente los sacerdotes allá en Jerusalén. Amén, habían cometido esa gran falta. Y en este caso, pues, el arca fue atrapado y llevado cautivo por los filisteos. Y aquí nos cuenta que cuando lo traían de nuevo a Jerusalén, ya sabemos la historia de todo lo que le pasó a esa gente por haber tenido esa arca en su mano, en su poder. Dios hizo cosas grandes y maravillosas ahí, que cada quien que la lea para que aprendamos un poco más de esto, amén, y veamos la gloria de Dios. Pero ya sabemos que este muchacho, amén, el hijo de Abinadab, que vio que los bueyes tropezaban y se caían y se iba a caer el arca, y él quiso agarrarla y quiso sostenerla. Aparentemente estaba haciendo algo bien, pero no era correcto que él pusiera la mano en ese lugar. Y ahí dice la Biblia que también murió porque hizo algo incorrecto. Con las cosas de Dios hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que Dios enseña, con lo que Dios nos manda a hacer. De ahí que debemos estar buscando siempre la instrucción de la palabra de Dios para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios y nos sometamos a ellas, hermanos. Amén. Dice, todo parece indicar que Usa hizo lo correcto cuando fue a agarrar los bueyes, o sea, el arca, porque se caía. Amén. Pero no estaba tocando alguna cosa cualquiera. No estaba autorizado a tocarlo. Por eso él tuvo que morir. Amén. Porque hizo algo incorrecto. Amén. Con cosas sagradas. Amén. Dice que en el caso de Ananías y de Zafira, ya sabemos, en el libro de los Hechos encontramos un caso algo parecido, que Dios tuvo también que hacerle juicio a esta pareja de esposo. Dice que Ananías y Zafira fueron castigados como Nadab y Abiud, porque aunque no vinieron embriagados de alcohol, sin embargo, vinieron embriagados de engaño y de avaricia, que también son otros pecados, hermanos. Dios había determinado que siempre en su obra nosotros tenemos que colaborar, que ofrendar o que traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios, no con engaño, no con mentira. Y esto pues quisieron hacer creer una cosa que no era, y entonces ahí mismo, aún en la era de la gracia, cayeron muertos por el Espíritu Santo. Fíjese cómo Dios obra en todo esto, pero ya sabemos que en el caso de Nadab y Abiud, pues no queremos justificarlos, pero estaban empezándose aquellos días, amén, y Dios los puso como ejemplos a ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios se ha de santificar siempre ¿en quién? En los que ejercemos algún tipo de ministerio. Amén. En los que se acercan a Dios. Todo el que se acerca a Dios es un medio por el cual Dios se santifica. Dios se santifica en todos nosotros. Santificarse quiere decir apartarse. Entonces Dios se aparta en cada uno de nosotros. Por eso Dios quiere gente santa, un pueblo santo, un pueblo sincero, un pueblo genuino, que haga las cosas en obediencia, que fue lo que no hicieron estas personas, porque aquí vemos que ellos trajeron un fuego que no era el fuego que a Dios le agrada. Pero bien, digamos que en este caso, bendito sea Dios para siempre, dice que Aarón y toda su descendencia
necesitaban esa lección. Pero yo no diría que Aarón y toda su descendencia, yo diría que también nosotros necesitamos esa lección, porque la Biblia dice claramente que todas estas cosas pasaron, sucedieron y se escribieron para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. En Primera de Corintios, capítulo 10, se expresa esto. El apóstol San Pablo dice que todas estas cosas se escribieron para nosotros y están allí como ejemplo a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que aquí estamos nosotros, pues todo el que Dios llama tiene que saber que es ejemplo de muchos en palabras y en hechos. Así que no solamente bastan nuestras palabras, también nuestros hechos tienen que ir acompañando a todas nuestras palabras. Así que le dice también, fíjense lo que le dice Dios a Aarón y a sus hijos que le quedaron 2 más. Amén. Dice Dios en el verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, es cierto, eran los 2 hijos que le quedaron a Aarón, por suerte tenía 4. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Porque ya lo dice la Biblia aquí, en este verso 2 del mismo capítulo, que salió fuego de delante de Jehová y quemó a los 2 hijos de Aarón, a este muchacho Nadab y Abiú. De manera que Dios ahora les dice a ellos, esto ha pasado, pero ustedes no se van a entristecer, como nos dice Pablo allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, amén, verso 13 hasta el 18, dice, no quiero, hermanos, el verso 13 dice, no quiero, tampoco queremos, hermanos, que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, cuando nos ha pasado algo por la muerte de un ser querido, nosotros nos vamos a entristecer, pero no igual que aquellos que no tienen esperanza, que no lo van a volver a ver. En este caso, va a entender aquí, hermanos, que estas personas que murieron de esta manera, pues Dios le dice a su padre y a su hermano, a su padre y a sus hermanos, le dice Dios que no se entristezcan, que no muestren esa cantidad de dolor, que no hagan luto por sus hermanos, amén, por su hijo, que aguanten allí porque saben que fue Dios que lo hizo. Y cuando Dios hace algo, hermanos, nosotros estamos llamados a tomarlo como conforme a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Amén. Amén. Luce como algo fuerte, por eso le digo, no se descubran sus cabezas, no rasguen sus vestidos, no se muevan de su puesto de trabajo, del tabernáculo, no se muevan de ahí, quédense en su lugar, atiendan a lo suyo. Amén. Y de ahí, pues, y así lo hicieron, se quedaron allí y los demás pues hicieron todas las exequias que había que hacerle a estos muertos. Pero aquí hay algo, mis hermanos, y es que nosotros vemos que Dios habla, sigue hablando, sigue enseñando, sigue instruyendo. Ellos como seres humanos pues se quedaron con una gran tristeza en su corazón. No podían dejar a un lado sus compromisos, sus quehaceres, amén, porque había una culpa muy grande entre estos muchachos por lo que habían hecho, amén. Así que es así como, fíjense en lo que sigue, en lo que resta de toda esta enseñanza. Fíjense aquí lo que encontramos, que nos dice aquí la palabra, que Moisés preguntó por el macho cabrío, el verso 16, de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó Moisés contra Eleazar
e Itamar, los hijos que habían quedado a Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en su lugar santo? Pues es muy santa. Y le dio él a vosotros, pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Es decir, estos muchachos con su padre estaban tan compungidos por lo que había pasado, algo normal, algo natural, que no hicieron el sacrificio como manda la regla. Es decir, la ceremonia no la terminaron. Prepararon parte de los animales que había que preparar en el sacrificio que seguía. Amén. Y ellos estaban tan entristecidos que no pudieron comer lo que tenían que comer como parte de la ceremonia en el lugar santo. No se lo comieron y dijeron que lo quemen todo. Y ellos estaban tan comprimidos pues, que no quisieron comer. Fue por eso que Moisés le llamó la atención. Amén. Pero sale el padre Aarón al encuentro de Moisés y le contestó. Aarón contestó en el verso 19, dice: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y entonces dice: y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho y no siguió la conversación ni las exigencias. Es decir, el sentir de mi hermano Aarón era tan grande, era tan profundo con sus hermanos, con sus hijos, que decidió en esa condición de desánimo, en esa condición de desaliento, en esa condición de dolor, no participar completamente, no comerse la parte sagrada que ellos debían comer en el lugar sagrado. Y entonces le explicó a Moisés que eso era lo que le había pasado, que creía tal vez que Dios no iba a aceptar esa actividad que él estaba haciendo por la condición de dolor que tenía en el corazón y no quiso hacerlo. Moisés se dio por satisfecho y lo dejó ahí, o sea, entendió claramente lo que había pasado. Y usted me dirá: hermano, pero es que, ¿por qué todo esto? Bueno, fíjese bien. Dice: ya nosotros sabemos, hermano mío, que con el asunto de Aarón, Moisés tenía que actuar siempre con esa vigilancia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en tiempos atrás se habían cometido errores feos y Aarón había participado en esos errores, es decir, en esos pecados. No lo había eliminado del puesto, lo habían puesto en disciplina, pero una vez terminó la disciplina, Aarón siguió en su posición, es decir, cuando hicieron un becerro y lo adoraron como si hubiese sido Dios. Amén. Todas esas cosas que ya habían pasado en el pasado, pues yo entiendo que esto también venía ahora a ser parte, ¿verdad?, de esa actitud de Moisés hacia Aarón. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que el juicio de Dios podía caer al pueblo, podía caerle a todos ellos si no se tomaban las medidas del lugar. De todo modo, este varón entendió, Moisés entendió la justicia de todo esto, hermanos. Amén, porque Dios es justo y Dios es misericordioso. Ahora, lo que Dios no va es con el pecado. Dios no acepta pecado, ni lo pasa por arriba, ni le pasa, como dice la hermana, la toallita tibia por arribita para dejar las cosas así. No, aquí la palabra nos dice claramente que el que pecó, Dios le pasó la cuenta. Dios castigó a estos individuos por lo que hicieron, castigó también
a Aarón, que tal vez no supervisó completamente el trabajo que tenían que hacer sus hijos, se lo pasó por alto. Era común que la gente tomara vino y sidra en esos días, ¿verdad? Y en todo el Mediterráneo es muy común que todavía muchos cristianos pues acostumbran a tomar vino como cosa normal, amén, pero sin embriagarse. Y esto pues lo hacían y lo hacen todavía en esos lugares. Nosotros, gracias al Señor, no tenemos esas costumbres en nuestros ambientes, en nuestros medios, en nuestra cultura. Nosotros no utilizamos el estar tomando vino, ni tomar vino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Amén. Y la Biblia dice también, huid de las tentaciones. De manera que hemos tomado todos esos parámetros y nos hemos apartado completamente de todas esas cosas para hacernos la vida espiritual más fácil. Pero bueno, que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Que la paz de Dios abunde sobre cada uno de nosotros y que estos ejemplos de estos santos sacerdotes sean ejemplos para nosotros, que nosotros los sepamos ver en su dimensión completa. Dios ordena las cosas como Él manda, como Él quiere, y quiere que nosotros seamos obedientes, que prestemos atención a cada detalle que Dios nos manda hacer, para que lo hagamos a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y que no breguemos nosotros con estas experiencias de este tipo de fuego extraño en nuestra vida. Que Dios le bendiga a todos mis santos hermanos, que la paz de Dios abunde en cada uno de nosotros. Oremos al Señor en esta noche y demos gracias por todo. En el nombre de Cristo Padre, gracias te damos en esta noche. Muchísimas gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia. Síguenos bendiciendo, síguenos guiando. Ten misericordia, mira todo lo que está pasando en este momento, Señor. Pero estamos en tus manos y tú eres nuestro ayudador en este ambiente, Señor, social, político, económico, de salud, Señor, que se está viviendo en estos días. Ten misericordia de tu pueblo, guarda tu iglesia, cuida a tus hijos, Señor, donde quiera que nos movamos. Protégenos y ayúdanos a ser obedientes, Señor, a ti, a tu santa palabra. Guarda tu iglesia, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.